Dicen que hay palabras capaces de salvar una vida, frases tan poderosas que pueden abrir heridas ocultas, transformar corazones de piedra y cambiar el destino de una persona para siempre. Pero, ¿qué pasaría si esas palabras fueran contadas en forma de historias tan simples que cualquiera pudiera entenderlas, aunque detrás de ellas se escondiera un secreto que podría sacudir tu alma? Hoy vas a escuchar relatos que no son simples cuentos, son enigmas disfrazados de sencillez, son llaves que, si te atreves a girar, abrirán puertas hacia verdades que podrían incomodarte, retarte y quizás liberarte. Imagina por un instante estar allí, entre el polvo y el calor sofocante de una multitud que se agolpa junto al mar de Galilea. Nadie sabe que lo que está a punto de escucharse cambiará la historia de la humanidad. Los niños corren, las madres cargan a sus pequeños, los pescadores dejan las redes, los ancianos se apoyan en sus bastones. De pronto una voz surge. No es un grito, no es un discurso político, es una voz serena, firme, pero con un magnetismo que hace que hasta las olas del mar parezcan guardar silencio. Esa voz pertenece a un hombre que muchos llaman maestro, otros profeta, y algunos se atreven a pensar que es más que un simple humano. No cita interminables leyes ni complica a la gente con palabras difíciles. En lugar de eso, cuenta historias. Un sembrador que sale a lanzar semillas. Una mujer que pierde una moneda y la busca desesperada. Un padre que espera con lágrimas el regreso de un hijo rebelde. A simple vista son relatos que cualquiera podría escuchar y olvidar, pero quienes prestaban atención entendían que no eran historias comunes. Eran espejos donde cada persona podía ver reflejado su propio corazón. Eran semillas que, si encontraban un suelo fértil, crecerían dentro del alma y darían frutos que ningún poder humano podía detener. Lo fascinante es que cada parábola funcionaba como un misterio a medias contado. Nadie recibía la respuesta completa en ese instante. Jesús dejaba preguntas abiertas, silencios que pesaban, pausas que obligaban a la multitud a quedarse pensando durante horas, incluso días. Esa sensación de deuda mental es lo que hacía que sus palabras nunca se olvidaran. Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta directa. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? Porque lo que escucharás hoy no es solo historia antigua. Es un reflejo vivo que te confronta a ti ahora mismo. La primera parábola que compartió fue la del sembrador. La escena era tan real que todos podían visualizarla. Jesús, sentado en una barca, mira hacia un campo cercano. Allí un agricultor lanza semillas al viento con movimientos rítmicos, casi como una danza que repite cada temporada. Algunas semillas caen en tierra dura, otras entre piedras, otras entre espinos y unas pocas en tierra buena. Pero aquí viene lo inquietante. La gente que escuchaba entendía que no estaba hablando solo de agricultura, estaba hablando de ellos, de corazones endurecidos por el dolor, de vidas superficiales que empiezan con entusiasmo pero se marchitan rápido, de personas llenas de preocupaciones que nunca permiten que nada bueno crezca dentro de ellas, y de unos pocos que tienen un corazón fértil listo para dar fruto. Ahora dime tú en qué grupo crees que estarías, porque esa es la pregunta incómoda que todos querían evitar, pero que ninguno podía ignorar. Lo sorprendente de este relato no era solo su sencillez, sino la forma en la que desnudaba el alma humana. Cada semilla representaba una oportunidad y cada tipo de tierra representaba la respuesta de un corazón. Y aquí hay algo escalofriante. No todas las semillas prosperan, no todos los corazones responden, y en esa diferencia se juega la eternidad. Pero la multitud aún no había escuchado lo más inquietante, porque después de la parábola del sembrador, Jesús contó otra historia. Una que hablaba de enemigos ocultos, de malicia disfrazada de bondad, de algo que podía crecer junto a ti sin que lo notaras hasta que fuera demasiado tarde. La parábola del trigo y la cizaña. Un hombre siembra buena semilla en su campo, confiado, pero de noche, cuando todos duermen, aparece un enemigo silencioso y planta hierba mala entre el trigo, lo falso mezclado con lo verdadero.
lo impuro disfrazado de pureza. ¿Te suena familiar? Porque así opera la oscuridad incluso hoy. Nadie se da cuenta al principio. Todo parece igual, pero con el tiempo las diferencias se revelan, y cuando los siervos descubren lo ocurrido, quieren arrancar la cizaña de inmediato. Sin embargo, el dueño del campo dice algo que los desconcierta: no lo hagan todavía. Déjenla crecer junto al trigo hasta el día de la siega. ¿Por qué? Porque al querer arrancar lo malo, podrían dañar también lo bueno. Solo al final, en el momento justo, se hará la separación definitiva. ¿No es aterrador pensar en eso, que el bien y el mal caminen juntos, que lo verdadero y lo falso se mezclen, que no siempre podamos distinguirlos, y que tarde o temprano habrá un juicio ineludible? En ese silencio que quedó después de la parábola, muchos empezaron a preguntarse en voz baja: ¿y si yo soy la cizaña? ¿Y si mi vida, en vez de dar fruto, es solo apariencia? Amigo, estas parábolas no eran entretenimiento, eran bombas emocionales que explotaban dentro de cada oyente, porque lo que parecía un simple cuento revelaba verdades incómodas, esas que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitamos. Y entonces llegó la parábola del grano de mostaza, una semilla tan diminuta que parecía insignificante, tan pequeña que podía perderse con solo un soplo de viento, pero Jesús dice que una vez sembrada, crece hasta convertirse en un árbol inmenso donde hasta las aves hacen sus nidos. El mensaje era claro: lo que parece pequeño, lo que parece débil, lo que parece irrelevante, puede transformarse en algo imparable. Y aquí hay una pregunta que te va a incomodar: ¿qué estás menospreciando en tu vida que podría ser la semilla de tu futuro? La multitud estaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el corazón palpitando fuerte, porque lo que este maestro estaba revelando no eran simples moralejas, eran radiografías del alma humana. Y lo más impresionante es que estas palabras siguen vivas hoy. Tal vez te estás preguntando: ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Por qué debería escuchar historias contadas hace 2000 años? La respuesta es inquietante, porque esas historias hablan de ti. Hablan de tus miedos, de tus luchas, de tus fracasos y de tus esperanzas. Quiero que te quedes con esta idea: cada parábola es como un espejo, y cuando te miras en ese espejo, no siempre te gusta lo que ves. Pero si tienes el valor de mirarte de frente, descubrirás que también puede ser el mapa que te guíe hacia algo mucho más grande de lo que imaginas. Y antes de continuar, quiero preguntarte directamente a ti que estás viendo este video: ¿cuál de estas parábolas sientes que describe mejor tu vida en este momento? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Porque tal vez seas ese terreno endurecido, o quizá te reconoces en las raíces superficiales o entre espinos que te asfixian. Pero también puede que seas tierra fértil, lista para dar fruto abundante. Lo cierto es que, como escucharás en lo que viene, estas historias esconden mensajes que van mucho más allá de lo que imaginas. Y lo más sorprendente es lo que aún no hemos revelado. Así que no te muevas, porque lo que está a punto de descubrirse hará que veas tu vida y tu fe con otros ojos. Cuando Jesús habló de un grano de mostaza, nadie imaginaba la magnitud del secreto que escondía esa diminuta semilla. Algo tan pequeño, casi invisible, que parecía inútil. Pero con el tiempo, ese punto de vida se convertía en un árbol gigantesco, tan fuerte y frondoso que hasta las aves del cielo venían a refugiarse en él. El mensaje era desconcertante. ¿Cómo algo tan débil podía transformarse en un símbolo de poder? Esa era la esencia del reino de Dios. Lo que parece insignificante puede terminar siendo lo más imponente. Y lo mismo ocurre contigo. Quizás hoy sientes que tu fe es mínima, que tus decisiones son pequeñas y que tus intentos parecen no valer nada. Pero cuidado, porque justo en lo que menosprecias puede estar escondido el inicio de tu mayor transformación. Y aquí es donde surge una pregunta que no todos quieren enfrentar. ¿Qué semilla estás ignorando en tu vida que podría convertirse en tu refugio mañana?
Jesús no se detuvo. Sabía que la multitud estaba atrapada en un silencio expectante. Fue entonces cuando introdujo otra parábola que parecía sencilla, pero que escondía una verdad capaz de incomodar a cualquiera. El reino de los cielos, dijo, es como la levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina. Una pequeña porción de masa aparentemente insignificante comienza a expandirse. Nadie lo nota al principio. Es invisible, silencioso, pero constante. Y antes de que alguien se dé cuenta, toda la masa se ha transformado. Lo inquietante de esta parábola es que habla de un poder que trabaja desde adentro, en lo oculto. No hay espectáculo, no hay aplausos, pero hay un cambio inevitable. Y así funciona el reino, no comienza con fanfarrias, comienza en secreto y poco a poco va impregnando cada área de la vida hasta transformarla por completo. Y dime, ¿no es aterrador pensar en cuántas cosas están actuando en silencio dentro de ti, creciendo poco a poco hasta apoderarse de todo, porque no siempre es algo bueno lo que se expande? Lo mismo que hace la levadura para bien, también lo pueden hacer tus miedos, tus culpas o tus adicciones. Jesús hablaba de algo positivo, sí, pero al mismo tiempo dejaba abierta una reflexión que incomodaba a todos. ¿Qué es lo que estoy permitiendo crecer dentro de mí? ¿Qué levadura está impregnando mi vida en este momento? Y entonces, casi como si quisiera llevar la tensión aún más alto, Jesús contó otra historia que dejó a todos en un estado de sorpresa absoluta. Un hombre, trabajando en un campo que ni siquiera era suyo, golpea con su herramienta algo duro bajo la tierra. Intrigado, excava un poco más. Lo que encuentra allí lo deja sin aliento, un tesoro escondido. No un cofre común, sino una riqueza incalculable, más de lo que jamás hubiera soñado. El hombre entiende que el tesoro no es suyo, pero sabe lo que debe hacer. Lo esconde otra vez y corre a vender absolutamente todo lo que posee, sus muebles, su casa, sus herramientas, su ganado, todo. Lo cambia todo por ese campo, porque sabe que dentro está el tesoro que lo cambiará todo. Aquí está lo impactante. No lo hace con tristeza, ni como un sacrificio doloroso. Lo hace con alegría porque sabe que lo que va a obtener es infinitamente más valioso que lo que entrega. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estarías dispuesto a vender, abandonar o dejar atrás para obtener aquello que podría darle verdadero sentido a tu vida? La multitud escuchaba en silencio, algunos con lágrimas contenidas, porque entendían que este relato no era sobre un hombre cualquiera, era sobre cada uno de ellos, y sobre ti también. Pero Jesús no se detuvo allí, levantó la tensión aún más con otra historia, esta vez sobre un mercader que dedicó toda su vida a buscar perlas. Él sabía reconocer el valor, había visto miles, había viajado kilómetros, había negociado en mercados de todo el mundo, pero un día encontró una perla distinta, una que superaba cualquier otra, perfecta en forma, en tamaño, en brillo, la perla de las perlas. Para obtenerla debía vender absolutamente todas las demás, su colección entera, su fortuna, su legado, y lo hizo sin titubear, porque había comprendido que esa única perla valía más que todo lo demás junto. Aquí está el detalle que muchos no notan. El tesoro escondido fue encontrado por accidente. La perla, en cambio, fue buscada con empeño. ¿Y qué significa eso? Que el reino de Dios puede encontrarte de manera inesperada o puedes hallarlo tras una búsqueda incansable. En ambos casos, el resultado es el mismo. Cuando lo encuentras, todo lo demás pierde su valor. La multitud, atrapada, entendía el punto. Y tú, que has estado buscando toda tu vida, ¿qué sería esa perla de gran precio por la cual estarías dispuesto a perderlo todo? El ambiente estaba cargado de tensión cuando Jesús, mirando hacia el mar, introdujo otra parábola aún más inquietante. El reino de los cielos, dijo, es como una gran red echada al mar que recoge peces de toda clase. Los pescadores tiran de ella hasta la orilla, cansados, sudorosos, hasta que la red se abre y deja ver lo que atrapó. Allí comienza la separación, los peces buenos a un lado, los malos al otro, los que sirven para alimentar, para dar vida, para vender.
y los inútiles, los dañados, los podridos al dese. Jesús explicó que así sería al fin de los tiempos. Una separación inevitable entre justos e injustos, entre quienes realmente pertenecen al reino y quienes sólo aparentaban pertenecer. Imagina el silencio que quedó en ese momento, porque nadie quería preguntárselo en voz alta, pero todos lo pensaban, y si yo termino siendo de los desechados. Es una pregunta que sigue siendo válida hoy. ¿De qué lado estaría si la red cayera ahora mismo? Pero la parábola más dura aún estaba por llegar. Jesús habló de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad tan grande que era imposible de pagar, una deuda que ni en varias vidas podría saldar. El rey, en un acto de compasión extraordinaria, le perdonó todo. El siervo, conmovido, salió libre, pero en cuanto se encontró con otro compañero que le debía una cantidad mínima, lo tomó del cuello y exigió que le pagara al instante. Cuando el hombre no pudo, lo mandó a la cárcel. Al enterarse, el rey se indignó, llamó de nuevo a aquel siervo y lo reprendió con dureza. ¿Cómo era posible que, habiendo recibido tanto perdón, no fuera capaz de perdonar una deuda tan pequeña? El desenlace fue terrible. El rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara hasta el último centavo. La lección era clara y devastadora. El perdón que recibes debe reflejarse en el perdón que das. Y si no lo haces, el mismo juicio que evitaste caerá sobre ti. ¿No es esta parábola una de las más inquietantes de todas? Porque nadie quiere verse reflejado en ese siervo cruel, pero muchos lo somos en silencio, perdonados pero incapaces de perdonar, amados pero incapaces de amar. En ese momento, cada persona en la multitud estaba obligada a mirarse en el espejo de estas historias, y tú también lo estás ahora. Cada parábola no era solo un relato bonito, era un desafío, una bomba emocional que explotaba en lo más profundo, una invitación incómoda a revisar el corazón, a examinar qué estás permitiendo crecer, qué valoras realmente y cómo tratas a quienes te rodean. Y quiero que me digas en los comentarios cuál de estas parábolas sientes que te golpea más fuerte. La del tesoro escondido, que te habla de renunciar a todo, la de la perla, que te desafía a reconocer lo realmente valioso, la de la red, que te obliga a pensar en tu destino eterno, o la del siervo impiadoso, que te confronta con el perdón. Porque lo que estás a punto de descubrir en lo que sigue hará que todo cobre aún más sentido. Y créeme, lo que viene no lo vas a querer perder. La deuda era impagable. 10.000 talentos, una cantidad tan absurda que ni trabajando durante varias vidas aquel siervo hubiera podido devolverla. Para que lo entiendas, un talento equivalía al salario de unos 20 años de trabajo. Haz la cuenta, este hombre debía lo que una persona común jamás podría reunir en más de 200.000 años de esfuerzo. Frente al rey, el siervo temblaba, no tenía escapatoria. Estaba a punto de perderlo todo, su libertad, su familia, su futuro. Cayó de rodillas, suplicando con desesperación. Sus palabras eran un grito de auxilio. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey, conmovido, hizo algo impensado. No solo le concedió más tiempo, lo perdonó por completo. Toda la deuda borrada, 100.000 vidas de Trab. Reducidas a nada por un acto de misericordia. La multitud respiró aliviada, pero entonces vino el giro más perturbador. Ese mismo siervo, recién liberado de su carga imposible, se topa con un compañero que le debía una suma ridícula en comparación, 100 denarios, apenas unos meses de salario. Lo tomó del cuello, lo sacudió con violencia y le exigió que pagara al instante. El otro, con las mismas palabras que él había usado antes, le rogó paciencia. Pero esta vez no hubo compasión. El hombre que había recibido el perdón más grande no fue capaz de otorgar el más pequeño. Lo mandó a la cárcel sin pestañear. Cuando el rey lo supo, se encendió en ira. Lo llamó de nuevo y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y en ese instante su libertad se esfumó.
El rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara cada centavo, algo que sabemos era imposible. La lección era brutal. Dios ofrece un perdón tan grande que supera cualquier deuda humana, pero si recibes esa gracia y no eres capaz de reflejarla en otros, tu propio destino queda marcado. La multitud quedó en silencio. Y dime tú, ¿no es esta una de las parábolas más incómodas? Porque nadie quiere ser ese siervo cruel, pero ¿cuántas veces nosotros, después de recibir perdón, seguimos negándonos a perdonar? Jesús dejó esa incomodidad en el aire y enseguida llevó a su audiencia a otra historia, una que hablaba de justicia, de envidia y de un concepto que pocos entendían, la gracia. Un hombre dueño de una viña salió temprano a contratar obreros. Acordó pagar un denario, el salario justo por un día entero. Luego, a diferentes horas del día, volvió a buscar más trabajadores. Incluso en la última hora, cuando apenas quedaba luz, trajo a más hombres. Cuando llegó la hora de pagar, comenzó por los últimos. Cada uno recibió un denario. Los que habían trabajado desde la madrugada se frotaban las manos, convencidos de que recibirían mucho más, pero cuando les llegó el turno, también recibieron un denario. El murmullo fue inmediato. Esto no era justo. Habían soportado el calor del sol, el cansancio de todo el día, y recibían lo mismo que los que apenas habían trabajado una hora. Pero el dueño de la viña respondió con calma: «Amigo, no te hago agravio. ¿No acordaste conmigo un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiero con lo mío?» La lección era un golpe directo al orgullo humano. En el reino de Dios, la gracia no se mide por méritos, ni por horas trabajadas, ni por antigüedad. Se da por amor, no por cálculo. Y eso, aunque parezca injusto a ojos humanos, revela la generosidad sin límites del cielo. Pero si la parábola anterior desconcertaba, la siguiente fue aún más personal. Jesús habló de un padre con dos hijos. Al primero le pidió que fuera a trabajar a la viña. El joven contestó con dureza: «No quiero». Sin embargo, más tarde se arrepintió y fue. Al segundo hijo le pidió lo mismo. Este respondió con palabras correctas: «Sí, Señor, voy», pero nunca cumplió. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? La respuesta era obvia: el primero. El que dijo no, pero luego actuó. Y aquí estaba la enseñanza. No basta con aparentar obediencia ni con pronunciar palabras bonitas. Lo que cuenta no es lo que decimos, sino lo que hacemos. En ese instante, muchos de los que estaban allí, fariseos y líderes religiosos, se sintieron expuestos, porque sus labios decían sí, pero sus corazones nunca obedecían. Y dime tú, ¿a cuál de los dos hijos te pareces más? ¿Al que se negó pero terminó cumpliendo, o al que prometió pero nunca hizo nada? Jesús no dejó que la tensión se disipara. Les contó entonces una parábola mucho más oscura, la de los labradores malvados. Un hombre plantó una viña perfecta. La cercó, construyó un lagar, levantó una torre y después la arrendó a unos labradores. Llegado el tiempo de recoger frutos, envió a sus siervos, pero los labradores, llenos de codicia, los maltrataron brutalmente. Golpearon a unos, apedrearon a otros y algunos incluso los mataron. El dueño, con paciencia increíble, envió más siervos. El resultado fue el mismo: violencia y muerte. Finalmente tomó una decisión arriesgada: enviar a su propio hijo. Pensó que al verlo lo respetarían, pero al contrario, los labradores conspiraron entre ellos. Dijeron: «Este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra». Y así lo hicieron. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo asesinaron. El silencio se apoderó de la multitud. Nadie necesitaba que Jesús explicara demasiado. Ellos entendían que hablaba de la historia de Israel, de cómo habían rechazado a los profetas y de lo que pronto ocurriría con él mismo. Esta no era solo una parábola, era una profecía. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué haces tú con los mensajeros que llegan a tu vida? ¿Ignoras sus advertencias? ¿Maltratas a quienes intentan corregirte? ¿O escuchas antes de que sea demasiado tarde? Cada una de estas parábolas era como una bomba emocional lanzada sobre la multitud. No eran relatos bonitos para dormir a los niños.
Eran desafíos que desnudaban corazones, que exponían la hipocresía y que obligaban a cada persona a tomar postura. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas parábolas te incomoda más? ¿La del siervo impiadoso que no supo perdonar? ¿La de los trabajadores que revela nuestra envidia? ¿La de los dos hijos que expone nuestra hipocresía? ¿O la de los labradores malvados que muestra hasta dónde puede llegar la maldad humana? Quiero que me lo dejes en los comentarios, porque tu respuesta puede ser el inicio de una conversación que quizás nunca te atreviste a tener contigo mismo. Pero escucha bien, lo que Jesús reveló después lleva estas parábolas a un nivel aún más profundo, y lo que está por venir no lo puedes perder. La multitud aún temblaba con la imagen de los labradores malvados que asesinaron al hijo del dueño. Todos entendían que esa parábola no era solo una historia agrícola, era un espejo profético que mostraba la manera en que Israel había tratado a los mensajeros de Dios a lo largo de los siglos: profetas perseguidos, voces silenciadas, advertencias ignoradas, y finalmente el Hijo mismo sería rechazado y crucificado. El aire estaba cargado de incomodidad, nadie se atrevía a hablar, pero Jesús no dio respiro. Lanzó otra parábola que dejó a todos desconcertados, la parábola de las bodas. Un rey preparó una fiesta magnífica para celebrar el matrimonio de su hijo. Meses de preparación, animales engordados para el banquete, manjares listos, música afinada, todo estaba preparado. Cuando llegó el momento, envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero para asombro de todos, los convidados se negaron a venir. Era un insulto imposible de imaginar. Rechazar la invitación de un rey era despreciar su autoridad, su generosidad y su honor. Aún así, el rey insistió. Mandó a otros siervos con un mensaje más personal: todo está preparado, venid. Pero los invitados, mostrando desprecio absoluto, ignoraron la invitación. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios, y otros incluso maltrataron y asesinaron a los siervos. La ira del rey fue inmediata. Envió a su ejército, destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Pero lo sorprendente es que la fiesta no se canceló. El rey decidió que si los invitados originales no eran dignos, entonces el banquete se llenaría con otros. Ordenó a sus siervos que fueran a los caminos y trajeran a todos, buenos y malos. El salón se llenó de gente que jamás habría soñado estar en una boda real. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando el rey entró al salón, vio a un hombre sin el vestido apropiado para la ocasión. Lo enfrentó con una sola pregunta: ¿cómo entraste aquí sin el vestido de bodas? El hombre no supo qué responder. Entonces fue atado y echado a las tinieblas. El silencio fue total. La enseñanza era clara. La invitación de Dios es universal, pero no cualquiera puede entrar de cualquier manera. La gracia es abundante, pero requiere transformación. No basta con aceptar la invitación, hay que vestirse con la justicia que solo Dios puede dar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías tú si fueras invitado a esa boda? ¿Te presentarías preparado o serías de los que, confiados en sí mismos, terminan rechazados? Jesús continuó con otra historia, aparentemente sencilla, pero igual de penetrante: la parábola de la higuera estéril. Un hombre había plantado una higuera en su viña. 3 años seguidos había venido a buscar fruto en ella, pero solo encontraba hojas. Harto de esperar, dijo al viñador: córtala, está ocupando terreno inútilmente. Pero el viñador intercedió: dame 1 año más, la cuidaré, la abonaré, y si aún así no da fruto, entonces la cortarás. Esta parábola hablaba de paciencia, pero también de advertencia. Dios es paciente, sí, pero no para siempre. Espera frutos reales en nuestra vida, no apariencias. Y aquí surge otra pregunta inquietante: si tu vida fuera esa higuera, ¿qué frutos encontraría Dios al venir a buscar? Sin dejar que la tensión se enfriara, Jesús habló entonces de los constructores. 2 hombres levantaron una casa. A simple vista parecían iguales, pero la diferencia estaba en lo invisible, el fundamento. Uno cavó profundo hasta encontrar roca y allí construyó. El otro, ansioso por resultados rápidos, levantó su casa sobre arena.
Cuando vino la tormenta, la verdad quedó expuesta. La casa sobre roca resistió, la que estaba sobre arena se desplomó en un instante. Y aquí estaba la enseñanza. No basta con escuchar las palabras de Jesús. La diferencia está en practicarlas. Quien oye y obedece construye sobre roca. Quien oye y no hace nada edifica sobre arena. Imagina la incomodidad en los rostros de los presentes. Muchos sabían que escuchaban, pero no obedecían, y tú sobre qué estás construyendo tu vida. Jesús no dio tregua. Con mirada penetrante lanzó otra parábola corta pero poderosa, la del acreedor incompasivo. Dos hombres debían dinero, uno mucho, otro menos. Ninguno podía pagar. El acreedor, en un acto sorprendente, perdonó ambas deudas. La pregunta de Jesús fue simple: ¿quién amará más? La respuesta obvia: aquel a quien más se le perdonó. La enseñanza era clara: el amor nace de la gratitud. Quien realmente entiende cuánto ha sido perdonado, responde con amor verdadero, pero quien cree que poco le ha sido perdonado, poco ama. La multitud quedó pensativa, pero Jesús tenía todavía otra historia, una de las más conocidas y al mismo tiempo una de las más confrontantes: la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, famoso por los ladrones que acechaban entre las montañas. Como era de esperarse, fue asaltado, golpeado brutalmente y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote pasó por allí. Lo vio, pero siguió de largo. Luego un levita, alguien también dedicado al servicio religioso. Se acercó, miró y pasó de largo. Finalmente apareció un samaritano, un extranjero despreciado por los judíos. Nadie esperaba nada bueno de él. Sin embargo, al ver al hombre herido, se detuvo, se inclinó, curó sus heridas con aceite y vino, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a una posada. Allí pagó para que lo cuidaran y prometió regresar para cubrir cualquier gasto adicional. El silencio en la multitud fue abrumador. Jesús preguntó: ¿quién de estos tres fue el prójimo del hombre herido? La respuesta era inevitable: el samaritano. La lección era devastadora. No basta con religiosidad, no bastan títulos ni apariencias. Lo que importa es el amor que se traduce en acción. Y lo más impactante: aquel que menos esperaban, el despreciado, fue el verdadero reflejo del corazón de Dios. Ahora quiero preguntarte directamente: si hubieras pasado por ese camino, ¿quién habrías sido? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Cada una de estas parábolas era como un espejo que obligaba a cada oyente a verse tal como era. No había forma de escapar. Y tú, mientras escuchas esto, también te ves reflejado. Lo más inquietante es que lo que Jesús contó después elevaría todavía más la tensión, porque lo que estaba revelando no eran simples enseñanzas, eran advertencias directas sobre la vida, la muerte y la eternidad. Así que no te muevas, porque lo que sigue no solo es sorprendente, es decisivo. El camino de Jerusalén a Jericó era sinónimo de peligro. Los que lo recorrían sabían que bastaba un descuido para terminar en manos de ladrones, y así le ocurrió a aquel hombre. Lo asaltaron, lo golpearon sin piedad y lo dejaron medio muerto en el suelo, desangrándose bajo el sol. Lo increíble fue lo que pasó después. Un sacerdote apareció, un hombre religioso, alguien respetado, alguien que conocía las Escrituras. Lo vio, se acercó lo suficiente para evaluar la situación y aún así pasó de largo. Luego un levita, otro servidor del templo, también miró y también lo ignoró. El herido seguía tirado en el suelo, abandonado, invisible para los que se suponía que debían ayudar. Y entonces ocurrió lo impensable. El que apareció fue un samaritano, un enemigo, un despreciado. Nadie en la multitud esperaba que esa fuera la respuesta, pero aquel hombre, al ver al herido, no preguntó de qué pueblo era ni qué creía, simplemente lo vio como un ser humano necesitado. Se acercó, vendó sus heridas, derramó aceite y vino, medicinas costosas, y no escatimó en gastos. Lo subió a su casa. Valgadura caminó a su lado, lo llevó a una posada y se quedó cuidándolo. Al día siguiente dejó dinero para que lo atendieran y prometió regresar para cubrir cualquier gasto extra.
La pregunta de Jesús fue directa. ¿Quién de los tres fue el prójimo? La respuesta era inevitable, el que tuvo misericordia. Y la instrucción final fue un mandato que sigue resonando hasta hoy: ve y haz tú lo mismo. La multitud estaba desconcertada. Esa historia destruía los límites de su compasión, derribaba muros de odio y los obligaba a replantear quién era su prójimo. Y ahora te pregunto a ti, ¿a quién has estado pasando por alto? Jesús no dejó que el aire se enfriara. Contó otra parábola, esta vez sobre la oración, la del amigo importuno. Un hombre recibe a un viajero en su casa a medianoche. No tiene pan para ofrecerle, y en aquella cultura la hospitalidad era un honor sagrado. Desesperado, corre a la casa de un amigo y comienza a golpear la puerta. El amigo molesto le grita desde dentro: «No me molestes, mis hijos ya están en cama». Pero el hombre insiste, golpea una y otra vez, rogando por ayuda. Jesús explicó que aunque aquel amigo no quisiera levantarse por simple amistad, lo haría por la insistencia. Y entonces lanzó la enseñanza: si incluso un hombre molesto responde a la insistencia, cuanto más el Padre Celestial escuchará a los que claman día y noche. Aquí está lo inquietante. ¿Cuántas veces has dejado de orar justo antes de que llegara la respuesta? ¿Cuántas puertas cerradas no abriste porque te rendiste demasiado pronto? La multitud reflexionaba en silencio, pero enseguida Jesús los sacudió con otra historia aún más perturbadora, la del rico insensato. Un hombre tuvo una cosecha abundante, tanto que sus graneros no alcanzaban para guardar todo. En lugar de agradecer a Dios o compartir con los necesitados, pensó solo en sí mismo. «Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes», se dijo. «Y luego me diré: alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, disfruta». Parecía un plan perfecto, pero aquella misma noche Dios le habló con una frase que heló la sangre de la multitud: «Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De quién será lo que has guardado?». En un instante sus planes se desmoronaron. Todo lo que había acumulado quedó en nada. Su fortuna pasó a otros y él se fue con las manos vacías. Jesús concluyó con una sentencia devastadora: «Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios». Y aquí está la pregunta que te incomodará: ¿qué estás acumulando que no podrás llevar contigo cuando llegue tu hora? El ambiente estaba cargado de tensión cuando Jesús habló de la vigilancia. Un señor se fue de bodas y dejó a sus siervos encargados de la casa. Les pidió estar listos, con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. No sabían cuándo volvería, podía ser temprano, a medianoche o al amanecer. Su tarea era estar siempre preparados. Y aquí viene lo sorprendente. Jesús dijo que si el Señor los encontraba fieles, Él mismo se ceñiría y los serviría en la mesa. Un acto impensable, un giro de roles que nadie esperaba. El mensaje era claro: el regreso de Cristo será inesperado y los que estén preparados recibirán una recompensa inimaginable, pero los que se descuiden perderán todo. Imagina el peso de esas palabras en los oyentes, y tú vives preparado o distraído. Pero Jesús no terminó allí. Llevó la tensión más alto con la parábola del siervo fiel y el siervo malo. Un siervo recibió la responsabilidad de cuidar la casa de su señor y alimentar a los demás a tiempo. Si el Señor lo encontraba cumpliendo, lo recompensaría poniéndolo sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo decía en su corazón: «Mi Señor tarda», y comenzaba a maltratar a los demás y a entregarse al exceso, entonces el Señor regresaría en un día inesperado, lo castigaría duramente y lo pondría a fe. «On los hipócritas». La multitud estaba helada. Nadie quería imaginarse en el lugar de ese siervo malo, pero muchos sabían que sus vidas no reflejaban fidelidad. Y ahora quiero lanzarte esta pregunta a ti: ¿qué siervo estás siendo? ¿El fiel, que cumple aun cuando nadie lo ve? ¿O el infiel, que abusa de la confianza mientras cree que nadie lo juzgará?
Jesús no contaba historias para entretener. Cada parábola era una bomba que explotaba en lo profundo del corazón, y cada una dejaba a la multitud con una deuda emocional que no podía ignorar. La tensión estaba al máximo. El mensaje era claro: no hay neutralidad, o produces fruto o eres cortado, o amas al prójimo o lo abandonas, o construyes sobre roca o sobre arena, o vigilas o te duermes. Y lo que Jesús estaba por revelar después llevaría esta serie de enseñanzas a un clímax aún más desgarrador. Así que no te vayas, porque lo que viene no es solo enseñanza, es advertencia de vida o muerte. El maestro acababa de advertir a sus discípulos sobre el siervo fiel y el siervo malo. La multitud lo escuchaba en silencio y cada palabra caía como un golpe en el corazón, porque la parábola dejaba claro algo que nadie quería admitir. La verdadera prueba de la fe no estaba en los discursos, sino en lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está observando. El siervo fiel cumplía con su deber en silencio, alimentando a los demás, manteniéndose sobrio, esperando el regreso de su señor. Pero el siervo malo se engañaba a sí mismo. Mi señor tarda en venir, decía. Esa falsa seguridad lo arrastraba al abuso, a la violencia, al exceso. No pensaba en consecuencias, creía tener tiempo. Y entonces el giro devastador: el Señor regresaría de repente, lo encontraría en su maldad y lo castigaría con dureza, colocándolo entre los hipócritas. Era un mensaje dirigido a los líderes, a los que tenían responsabilidad espiritual, pero también era una advertencia para todos, porque tarde o temprano la prueba llega. ¿Y tú eres el siervo fiel que cumple aún en la espera, o el que abusa de su tiempo creyendo que el juicio nunca llegará? Jesús no les dio respiro. Señaló una higuera cercana y dijo: «Aprended de la higuera. Cuando sus ramas se ablandan y brotan hojas, todos saben que el verano está cerca». De la misma manera, enseñó que habría señales claras antes de su segunda venida: los terremotos, las guerras, las persecuciones, los engaños. Todo aquello serían hojas que anunciaban la cercanía del fin. El mensaje era claro: discernir los tiempos, leer las señales. No se trataba de adivinar fechas, sino de vivir despiertos, atentos, preparados. Y dime tú, ¿eres capaz de leer las señales de los tiempos o prefieres vivir como si nada fuera a ocurrir? Jesús observaba a los invitados en una cena. Todos competían por los primeros asientos, por el lugar de honor. Entonces relató otra parábola. «Cuando seas convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar», dijo, «porque si viene alguien más distinguido, te pedirán que cedas tu puesto y terminarás avergonzado en el último lugar». El consejo fue radical: siéntate en el lugar más bajo, porque entonces, cuando el anfitrión te invite a subir, tendrás honra delante de todos. Y concluyó con un principio que retumbó en la sala: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús rompía otra lógica humana. Todos quieren reconocimiento, todos buscan ser vistos, todos desean honor, pero en el reino de Dios la grandeza se mide por la humildad. Y aquí surge otra pregunta incómoda: ¿qué buscas tú, reconocimiento o servicio? La enseñanza continuó con la parábola de la gran cena. Un hombre preparó un banquete magnífico y mandó a llamar a los invitados cuando todo estuvo listo, pero cada uno comenzó a excusarse. Uno alegó haber comprado tierras, otro bueyes, otro recién casado. Todos tenían razones aparentemente válidas, pero en realidad habían rechazado la invitación más importante de sus vidas. El anfitrión, indignado, dio una orden inesperada: que fueran a las calles, a los barrios pobres, a buscar a cojos, ciegos y mancos, que trajeran a los olvidados. Y cuando todavía quedaba espacio, ordenó que fueran a los caminos y obligaran a entrar a todos para que su casa se llenara. El mensaje era explosivo: el reino no era para unos pocos privilegiados, sino para todos. Y aquellos que despreciaban la invitación serían reemplazados por los que nadie esperaba. Y aquí te pregunto directamente: ¿qué excusas estás usando tú para rechazar la invitación de Dios?
Jesús, con ternura, pasó entonces a una de las parábolas más queridas, la oveja perdida. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? Todos los pastores presentes sabían que sí, nadie dejaba a una oveja abandonada. El buen pastor busca, insiste, no se rinde, y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y la lleva de regreso, y al llegar llama a sus amigos y celebra. Jesús explicó que así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Imagina la conmoción en los rostros de la multitud. Nadie esperaba que el cielo celebrara tanto por uno solo, pero eso revelaba el corazón de Dios, un amor que no abandona, que busca hasta lo último. Y dime tú, ¿alguna vez te has sentido como esa oveja perdida? Jesús reforzó el punto con otra historia, esta vez sobre una moneda perdida. Una mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Encendió una lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Y cuando lo hizo, llamó a sus amigas y celebró. El valor de la moneda parecía pequeño, pero para esa mujer era invaluable, y así cada vida tiene un valor incalculable para Dios. Nadie es insignificante. Nadie está demasiado lejos. Aquí la multitud entendía algo que jamás había considerado. Cada persona, incluso la que parece irrelevante, tiene un valor eterno. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿A quién consideras demasiado pequeño en tu vida cuando para Dios es un tesoro? Cada parábola, cada relato golpeaba de manera diferente. Unos sacudían el orgullo, otros exponían la indiferencia, otros revelaban la ternura de un Dios que no se da por vencido. Y lo más impactante es que, mientras la multitud escuchaba, cada historia los desnudaba. Nadie podía decir, esto no es conmigo. Todos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Y lo mismo ocurre contigo hoy. Porque estas no son historias antiguas, son espejos que te muestran quién eres y hacia dónde vas. Y lo que Jesús estaba por revelar después elevaría aún más el clímax, porque el próximo relato no solo hablaría de ovejas o monedas, sino de hijos que se pierden y padres que esperan con lágrimas en los ojos. Lo que viene no solo es enseñanza, es la historia que define el corazón del Evangelio. Así que no te muevas, porque lo que estás a punto de escuchar es imposible de olvidar. Jesús había dicho que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. La multitud lo escuchaba, pero no estaba preparada para lo que venía, porque la siguiente historia no era solo una parábola, era un retrato del amor más escandaloso que alguien hubiera podido imaginar. Un padre tenía 2 hijos. El menor, en un acto de rebeldía dolorosa, se acercó y le pidió lo impensable: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». En otras palabras, estaba diciendo: «Prefiero tu herencia que tu vida. Me gustaría que estuvieras muerto». El corazón del padre se quebró, pero respetó la decisión. Repartió los bienes y dejó que el hijo se marchara. El joven, con la arrogancia de la juventud, juntó todo y se fue a una provincia lejana. Allí, rodeado de placeres, derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Mientras hubo dinero, hubo amigos. Cuando se acabó, todos lo abandonaron. Entonces llegó la hambruna. El hijo, desesperado, terminó cuidando cerdos, el trabajo más humillante para un judío. Su hambre era tan grande que deseaba comer la comida de los animales, pero ni eso le daban. Fue en ese momento, entre el barro y el hedor, que volvió en sí. Recordó la casa de su padre, donde incluso los jornaleros tenían pan de sobra. Tomó la decisión más difícil: regresar, no como hijo, sino como siervo. Preparó un discurso: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y entonces ocurrió lo inimaginable.
El padre lo vio cuando aún estaba lejos. Eso significa que lo había estado esperando. Su corazón ardía de esperanza cada día, mirando el camino, soñando con su regreso. Y cuando lo vio, no esperó. Corrió hacia él, lo abrazó, lo cubrió de besos. El hijo intentó decir su discurso, pero el padre lo interrumpió. Ordenó traer el mejor vestido, un anillo y sandalias. Mandó matar el becerro gordo y hacer fiesta, porque aquel hijo estaba muerto y había revivido, perdido y hallado. La multitud lloraba en silencio, pero Jesús no terminó allí. Introdujo al hijo mayor. Cuando escuchó la música, se enojó y se negó a entrar. Se quejó de que nunca había recibido un cabrito para festejar con sus amigos. El padre salió y lo suplicó con ternura. «Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha revivido». El mensaje era devastador. La gracia de Dios es tan radical que escandaliza incluso a los que se creen justos. Y aquí te pregunto directamente, ¿eres el hijo menor que necesita volver o el hijo mayor que no soporta la gracia para otros? La multitud seguía procesando cuando Jesús lanzó otra parábola desconcertante, la del administrador infiel. Un mayordomo fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Sabiendo que sería despedido, planeó su futuro. Llamó a los deudores y redujo sus deudas. A uno que debía 100 barriles de aceite le dijo que escribiera 50. A otro que debía 100 medidas de trigo, 80. El amo, sorprendentemente, lo alabó por su sagacidad, no por su corrupción, sino por su astucia. Jesús explicó, los hijos de este mundo son más sagaces con sus asuntos que los hijos de la luz. El mensaje era claro, muchos ponen más creatividad y energía en asegurar lo pasajero que en preparar lo eterno. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto esfuerzo inviertes en tu eternidad comparado con tu vida terrenal? Pero lo más estremecedor estaba por llegar, la parábola del rico y Lázaro. Un hombre rico se vestía de púrpura y lino fino, disfrutando banquetes cada día. Frente a su casa, un mendigo llamado Lázaro yacía cubierto de llagas, deseando las migajas de su mesa. Nadie lo ayudaba, solo los perros se acercaban a lamer sus heridas. Un día ambos murieron. Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. El rico fue sepultado y en el Hades, en tormento, levantó los ojos. Vio a Abraham y a Lázaro a lo lejos y gritó, «Padre Abraham, ten misericordia. Envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham respondió con frialdad, «Hijo, recuerda que en vida recibiste tus bienes y Lázaro males. Ahora él es consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo imposible de cruzar». El rico, desesperado, pidió que Lázaro fuera enviado a advertir a sus 5 hermanos. Abraham contestó, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insistió, «No, pero si alguien se levanta de entre los muertos, creerán». Y Abraham cerró con una sentencia aterradora, «Si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien resucite de los muertos». El silencio en la multitud era absoluto. El mensaje era un golpe directo. Las decisiones de esta vida definen la eternidad. No importa la riqueza, sino la respuesta a Dios y la compasión hacia otros. Y aquí viene mi pregunta para ti. Si tu vida terminara esta noche, ¿con quién te identificarías más, con el rico o con Lázaro? Jesús no bajó la intensidad, añadió otra parábola, la del siervo inútil. Imagina un siervo que trabaja todo el día en el campo y al regresar no recibe agradecimientos especiales. El amo espera que prepare la cena y lo sirva antes de descansar. Jesús preguntó, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le mandó? La respuesta era obvia, no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os manda, decid, somos siervos inútiles, solo hicimos lo que debí. Vamos a hacer. Era una lección de humildad radical. No servimos para ser aplaudidos, no cumplimos para recibir reconocimiento. Servimos porque es nuestro deber, porque todo ya le pertenece a Dios. La multitud escuchaba con asombro.
Un torrente de parábolas, cada una más intensa que la anterior, estaba sacudiendo corazones, desarmando orgullos, quebrando excusas. Y tú, mientras oyes estas historias, ¿qué parábola sientes que te golpea más fuerte? La del hijo pródigo que muestra el amor del Padre, la del rico y Lázaro que revela la seriedad de la eternidad, o la del siervo inútil que destruye nuestro orgullo. Quiero que me dejes tu respuesta en los comentarios, porque tu voz es parte de este viaje. Pero escucha bien, lo que Jesús estaba por enseñar después sería la culminación de todas estas historias. Lo que viene no es solo enseñanza, es un clímax que revela el corazón del cielo y la decisión más importante de tu vida. Jesús acababa de dejar claro algo que nadie esperaba escuchar. Incluso cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos pide, aún debemos reconocer que somos siervos inútiles, porque solo cumplimos lo que debíamos. Era una bofetada al orgullo humano, porque muchos en la multitud vivían pensando que sus obras, sus oraciones o su religiosidad los ponían en una posición privilegiada. Pero esa parábola corta va de raíz cualquier orgullo espiritual. El mensaje era contundente. Servir no es un mérito, es un deber. Nadie puede reclamar honores a Dios por hacer lo mínimo. Y aquí te hago la pregunta incómoda: ¿te consideras a ti mismo merecedor de recompensas, cuando en realidad todo lo que haces ya pertenece a Dios? La tensión no bajó. Jesús, con la voz firme, lanzó otra historia, esta vez sobre un juez corrupto y una viuda persistente. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Era la figura de la injusticia total. En la misma ciudad, una viuda indefensa clamaba por justicia. Día tras día iba a suplicar lo mismo: «Hazme justicia de mi adversario». El juez, cansado de sus súplicas, finalmente cedió, no por bondad, sino para librarse de su insistencia. Jesús remató con un golpe de lógica. Si incluso un juez corrupto responde a la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y perfecto, responderá a quienes claman día y noche. El silencio era pesado, porque muchos allí habían dejado de orar, convencidos de que Dios no los escuchaba. Y aquí viene la pregunta directa: ¿has dejado de insistir porque creíste que Dios se olvidó de ti? Sin dejar espacio, Jesús relató otra parábola que fue como un espejo para los presentes. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, respetado y admirado. El otro, un publicano despreciado, cobrador de impuestos, visto como traidor. El fariseo, erguido, oraba así: «Gracias porque no soy como los demás. Ayuno, diezmo, hago todo lo correcto». Su oración era un catálogo de virtudes. El publicano, en cambio, no podía ni levantar los ojos. Golpeaba su pecho y decía: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús sorprendió a todos con su conclusión. Fue el publicano, no el fariseo, quien volvió justificado. Porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los oyentes quedaron en shock. ¿Cómo era posible que el hombre despreciado fuera aceptado y el religioso rechazado? La parábola desenmascaraba la hipocresía y mostraba que el favor de Dios no depende de apariencias, sino de un corazón humilde. ¿Y tú a quién te pareces más cuando oras? ¿Al fariseo orgulloso o al publicano arrepentido? La tensión aumentaba con cada parábola. Jesús entonces lanzó una de las más estremecedoras, la de las 10 vírgenes. 10 jóvenes esperaban al esposo con sus lámparas encendidas. 5 eran prudentes, llevaron aceite de sobra. 5 eran insensatas, no llevaron nada extra. Como el esposo tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Aquí viene el esposo!». Todas se levantaron, pero las insensatas descubrieron que su aceite se agotaba. Rogaron a las prudentes que les compartieran. Pero ellas respondieron que no alcanzaría para todas. Mientras iban a comprar, llegó el esposo. Las prudentes entraron con él a la boda y la puerta se cerró. Minutos después, las insensatas tocaron desesperadas: «Señor, ábrenos». Pero él respondió con una frase devastadora: «De cierto os digo que no os conozco».
El mensaje era claro, no basta con parecer preparado, hay que estarlo de verdad. Nadie puede prestarte fe, nadie puede darte la preparación que tú mismo no buscaste, y la puerta, una vez cerrada, no se volverá a abrir. Y tú, si hoy se oyera el grito, aquí viene el esposo, estarías listo. El ambiente estaba cargado de inquietud. Jesús no bajó la intensidad y relató otra parábola, la de los talentos. Un hombre se fue de viaje y dejó a sus siervos a cargo de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, según su capacidad. El de 5 trabajó y duplicó lo recibido. El de 2 hizo lo mismo, pero el que recibió 1 por miedo lo enterró en la tierra. Cuando el Señor regresó, recompensó con alegría a los primeros 2. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero al tercero lo llamó siervo malo y negligente. Su excusa de miedo no lo justificó. Lo poco que tenía le fue quitado y fue echado fuera. La multitud escuchaba con atención. El mensaje era claro. Dios no espera excusas, espera frutos. Cada don, cada habilidad, cada oportunidad es una responsabilidad, y lo que no se usa se pierde. Y aquí va una pregunta directa para ti. ¿Qué has hecho con lo que Dios puso en tus manos? ¿Lo has multiplicado o lo has enterrado? Jesús continuó con una parábola similar, pero aún más dramática, la de las minas. Un noble se fue a recibir un reino y antes de irse entregó 10 minas a sus siervos. Cuando volvió pidió cuentas. Uno había multiplicado por 10, otro por 5, y fueron recompensados con autoridad sobre ciudades. Pero hubo quienes no hicieron nada, y uno en particular devolvió la mina sin ganancia. La sentencia fue dura. Siervo malo, te condeno por tus propias palabras. Si sabías lo que era mi carácter, debiste al menos entregar mi dinero al banco para ganar intereses. Su mina le fue quitada y entregada a quien más había producido. El mensaje era un filo que cortaba en 2 direcciones: recompensa para el fiel, condena para el negligente. La multitud estaba impactada, porque cada parábola era un recordatorio de que la vida no es un ensayo, es la prueba definitiva, y el reloj no se detiene. Lo que Jesús revelaba no era solo enseñanza, era advertencia. Cada relato era un espejo en el que nadie podía evitar mirarse, y lo más inquietante estaba aún por llegar. Así que dime tú, ¿cuál de estas parábolas sientes que te refleja más? ¿Eres la virgen prudente o la insensata? ¿El siervo fiel o el negligente? ¿El publicano humillado o el fariseo orgulloso? Escríbelo en los comentarios, porque tu respuesta puede abrir un debate que muchos necesitan tener. Pero escucha bien, lo que viene después es el clímax de todas las parábolas, una historia que habla de separación, juicio y destino eterno, una parábola que nadie puede ignorar. Y lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves tu vida y tu eternidad. El maestro miraba a la multitud y cada palabra era como fuego que atravesaba corazones. No hablaba de teorías, hablaba de destinos eternos, y entonces relató una visión estremecedora: el Hijo del Hombre regresando en gloria, sentado en su trono, y todas las naciones reunidas delante de él. Era la parábola de las ovejas y los cabritos. Jesús describió cómo separaría a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. A unos les diría: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. Y la razón sorprendió a todos, porque habían dado de comer al hambriento, de beber al sediento, habían vestido al desnudo, visitado al enfermo y al enca. He recelado. Los justos, confundidos, preguntarían: Señor, ¿cuándo hicimos todo esto contigo? Y él respondería con palabras que estremecieron a todos: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero entonces, con la misma firmeza, se dirigiría a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. El mensaje era devastador. La fe genuina no se demuestra en palabras, sino en actos de compasión.
Lo que haces o dejas de hacer con los más vulnerables refleja tu verdadera relación con Dios. Aquí la multitud entendió algo que les incomodó profundamente. La religión vacía no salva. Lo que salva es la transformación que produce amor práctico. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿A quién has ignorado en tu vida creyendo que no importaba, cuando en realidad era Cristo mismo quien estaba delante de ti? Jesús sabía que las dudas sobre su regreso estaban en la mente de todos. Por eso lanzó otra imagen poderosa, la de un relámpago que cruza el cielo de oriente a occidente. Así sería la venida del Hijo del Hombre, instantánea, visible, universal. No sería un evento secreto, no sería algo que pudiera pasarse por alto, como un relámpago que ilumina todo el horizonte, todos lo verían. La enseñanza era clara, nadie podrá decir no me di cuenta. El regreso será tan evidente que nadie podrá excusarse. La multitud estaba expectante, y entonces Jesús usó una de las imágenes más íntimas y conmovedoras, la del buen pastor. Un pastor verdadero no entra a hurtadillas en el redil, entra por la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él las llama por su nombre, las guía, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque confían en él. Jesús se identificó sin rodeos: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. La multitud quedó paralizada. No era una metáfora cualquiera, era una revelación de quién era él, no solo un maestro, no solo un profeta, el buen pastor dispuesto a entregar su vida. Y entonces dijo algo aún más impactante: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada palabra era dinamita espiritual. No estaba ofreciendo religión, estaba ofreciendo vida. No estaba prometiendo normas, estaba prometiendo abundancia. Aquí está la pregunta que no puedes evitar. ¿Reconoces su voz en medio de tantas voces que te rodean? ¿Sigues al pastor o a los ladrones disfrazados que buscan destruir tu alma? Cada parábola había sido como una semilla que caía en la tierra de los corazones. Unas caían en terreno duro, otras entre espinos, pero algunas estaban germinando. Jesús había hablado de sembradores, de tesoros escondidos, de redes que atrapan peces, de jueces injustos, de vírgenes insensatas, de siervos fieles y negligentes. Había hablado de hijos que se pierden y padres que esperan, de ricos que mueren solos y pobres que son consolados. Cada historia era un espejo, cada relato era un mapa, y ahora, con la imagen del buen pastor, la multitud entendía que no era solo enseñanza, era invitación. La tensión estaba en el aire, porque lo que Jesús estaba revelando no eran cuentos para entretener, eran verdades que definían la vida y la eternidad. Y lo más inquietante era que cada persona sabía que no podía salir de allí neutral. Tenían que decidir: ¿seguirían al buen pastor o se quedarían en el redil esperando a los ladrones? Y ahora quiero lanzarte a ti una pregunta directa. ¿Eres oveja que reconoce la voz del pastor o vives confundido entre voces que te roban la paz? Quiero que me lo digas en los comentarios, porque tu respuesta puede abrir los ojos de muchos otros que también necesitan escuchar esta verdad. Pero escucha bien, lo que Jesús estaba por enseñar después no sería solo otra parábola, sería la revelación más clara de la misión por la cual había venido, una enseñanza tan profunda que conectaba todas las historias en un mismo clímax. Y lo que viene ahora no es solo sabiduría, es el corazón del Evangelio mismo. Cada parábola de Jesús era más que una narración sencilla. Eran semillas lanzadas al corazón de quienes lo escuchaban, semillas con el poder de germinar en silencio y producir fruto eterno. Y ahora la pregunta inevitable era esta: ¿qué tipo de tierra es tu corazón? Jesús había descrito distintos terrenos.
el camino endurecido, donde las semillas no logran penetrar porque el suelo está compactado por las pisadas de la vida. Allí la palabra se queda en la superficie y el enemigo viene y la roba. El pedregal, donde la semilla brota con entusiasmo, pero al no tener raíces profundas, se marchita bajo el sol de las pruebas. Los espinos, que representan las preocupaciones, las riquezas y los placeres que ahogan la semilla antes de dar fruto. Y finalmente la buena tierra, preparada, arada con humildad, regada con oración, lista para producir cosecha abundante. La multitud se removía inquieta, porque no era sólo una metáfora, era un diagnóstico del alma, y Jesús los obligaba a mirarse en ese espejo. ¿Y tú qué tipo de suelo eres? ¿Eres camino duro, roca superficial, espino que asfixia o buena tierra lista para dar fruto? El mensaje era claro: el reino de Dios no funciona con las reglas humanas. Aquí los últimos son primeros, los que se humillan son exaltados, los que pierden su vida por amor a Cristo la encuentran. Los que sirven, en lugar de los que buscan ser servidos, son los verdaderamente grandes. Y dime cuántas veces has buscado ser primero, cuando en el cielo eso te coloca al final. Jesús reforzó esa paradoja con las historias más conmovedoras. En el Hijo Pródigo nos mostró que no importa cuán lejos hayas corrido ni cuántas veces hayas fallado, la gracia del Padre es más grande que tu pecado y su amor más fuerte que tu fracaso. Esa no era solo una parábola, era la promesa más radical jamás hecha. Imagina el rostro del hijo regresando, temblando, sin dignidad, sin nada que ofrecer, y el padre corriendo hacia él, abrazándolo, devolviéndole la dignidad perdida. Esa escena no era ficción, era la fotografía del cielo esperando a cada pecador. Y ahora te pregunto, ¿estás todavía lejos, hambriento entre cerdos, cuando un padre está esperando con los brazos abiertos? Pero la gracia no era sólo para recibirla, también para darla. Por eso Jesús lanzó parábolas sobre el perdón, historias que nos confrontaban con lo peor de nosotros mismos, nuestra facilidad para exigir justicia y nuestra dificultad para extender misericordia. El mensaje era inquebrantable. Si has sido perdonado de una deuda imposible, ¿cómo puedes retener perdón a los demás? El perdón no es un adorno espiritual, es la esencia misma de un corazón transformado. Y aquí está el golpe emocional. Si no perdonas, en realidad no has entendido cuánto se te ha perdonado a ti. Jesús también habló del buen samaritano, una parábola que demolía barreras sociales y religiosas. Allí la compasión no dependía de banderas, credos o enemistades históricas. El prójimo era cualquiera en necesidad. El amor verdadero no calcula costos ni evalúa si alguien merece ser ayudado. El amor actúa porque actuar es su naturaleza. La multitud quedó en silencio, porque era imposible escuchar esa parábola sin recordar las veces en que habían pasado de largo frente al sufrimiento ajeno. ¿Y tú a cuántos has dejado tirados en el camino, justificándote con excusas piadosas o con la prisa de tu vida? Jesús también habló de la preparación. Historias como la de las vírgenes prudentes e insensatas eran advertencias directas. El mensaje era claro: el regreso de Cristo será repentino y no habrá tiempo de improvisar. El aceite en las lámparas representaba la preparación personal, esa que nadie puede prestarte. O lo tienes o no lo tienes. Y la puerta, una vez cerrada, no se abrirá más. Era un recordatorio inquietante. La fe no puede ser delegada, la preparación no puede ser compartida. Y entonces surge otra pregunta que no puedes evitar. Si hoy se escuchara el clamor de medianoche, estarías listo. Jesús también habló del crecimiento del reino. Lo comparó con una semilla de mostaza, pequeña e insignificante, pero capaz de convertirse en un árbol imponente. Lo comparó con levadura, invisible pero transformadora, que cambia toda la masa desde adentro. El mensaje era esperanza pura. Aunque tu progreso espiritual parezca lento, aunque tu impacto parezca mínimo, Dios está obrando.
Su reino avanza de maneras que no siempre puedes ver. Pero aquí está el detalle crucial: el crecimiento requiere paciencia. Y la pregunta inevitable es esta: ¿tienes la paciencia para esperar el fruto o abandonas antes de tiempo porque no ves resultados inmediatos? Cada parábola era un llamado urgente. No eran cuentos para entretener, eran llaves que abrían la realidad eterna. Eran espejos en los que cada oyente debía mirarse. La multitud entendía que no podía salir de allí neutral. Cada historia exigía una decisión. Y lo mismo ocurre contigo hoy. No puedes escuchar estas parábolas y quedarte indiferente. O las abrazas y permites que transformen tu vida, o las rechazas y endureces tu corazón aún más. Y lo que Jesús estaba por enseñar después sería aún más radical. Una historia que no solo hablaba de semillas, hijos o pastores. Una historia que describía el juicio final, el destino eterno de cada alma. Lo que viene no es solo una parábola más, es el clímax de todas. Es la separación definitiva entre los que escucharon y obedecieron y los que escucharon y endurecieron su corazón. Así que no te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar puede definir no solo tu presente, sino también tu eternidad. Las parábolas no fueron relatos aislados, eran un espejo en el que cada hombre y cada mujer debía mirarse, una lámpara que ilumina los rincones oscuros del alma. Y ahora, después de caminar por este jardín de sabiduría, solo queda una pregunta: ¿qué harás con lo que has escuchado? Primero debemos permitir que estas enseñanzas examinen nuestros corazones. Como la luz que revela lo que estaba escondido, las parábolas exponen la dureza que a veces llevamos por dentro, los espinos de las preocupaciones que sofocan nuestra fe, el orgullo que nos impide recibir, el rencor que envenena nuestras relaciones. Las parábolas no nos permiten escondernos detrás de máscaras religiosas. Os obligan a enfrentar la verdad de lo que somos. Segundo, debemos permitir que estas verdades cambien nuestras prioridades. Cuando entendemos el valor incomparable del reino, ya no podemos vivir para lo pasajero. El tesoro escondido y la perla de gran precio nos recuerdan que todo lo que este mundo ofrece palidece ante la gloria de conocer a Cristo. No se trata de perder, sino de ganar lo único que tiene valor eterno. Y dime, ¿qué estás reteniendo que te impide abrazar plenamente a Cristo? Tercero, estamos llamados a vivir estas parábolas en nuestras relaciones. El buen samaritano nos deja sin excusas. No se trata de quién es digno de nuestro amor, sino de quién lo necesita. No se trata de esperar el momento conveniente, sino de detenernos en medio del camino y reflejar el corazón de Dios con acciones concretas. Cada acto de misericordia, cada gesto de servicio, cada decisión de amar. Sin condiciones convierte nuestra vida en una parábola viviente. Cuarto, las parábolas nos enseñan a ver el sufrimiento desde una nueva perspectiva. Como el grano de trigo que debe morir para dar fruto, entendemos que nuestras pruebas no son castigos, sino oportunidades de transformación. Incluso en el dolor, Dios está escribiendo una historia mayor. Tus lágrimas no son inútiles. En las manos del Creador se convierten en semillas de esperanza. Quinto, y quizás lo más urgente, debemos vivir con la expectación gozosa del regreso de Cristo. Todas las parábolas de vigilancia, las vírgenes prudentes, los siervos fieles, los constructores sobre roca nos recuerdan que la historia no termina aquí. Se acerca el día cuando el Hijo del Hombre vendrá con gloria y ese día revelará la autenticidad de nuestra fe. No habrá lugar para excusas, solo dará la verdad de cómo hemos vivido. Querido amigo, escucha bien, las parábolas no son reliquias de un pasado distante. Son mapas para el presente y promesas para el futuro. Cada vez que eliges perdonar, vives la parábola del siervo perdonado. Cada vez que sirves en silencio, eres el buen samaritano en acción. Cada vez que usas tus dones y talentos para la gloria de Dios, escribes la parábola de los talentos con tu propia vida.
Tu vida puede convertirse en un relato que predique sin palabras, una historia que muestre al mundo que el reino de los cielos está entre nosotros. Y ahora la decisión está en tus manos. No basta con admirar las parábolas, no basta con comprenderlas intelectualmente. El llamado es a vivirlas. Porque hay un padre que sigue esperando al hijo que regresa. Hay un pastor que sigue llamando por nombre a sus ovejas. Hay un rey que prepara un banquete y extiende la invitación a todos. Y hay un Salvador que pronto volverá. ¿Qué harás tú con esta invitación? Si estas verdades han tocado tu corazón, no dejes pasar este momento. Haz de tu vida una parábola viva del poder del Evangelio. Permite que otros vean a Cristo a través de tu amor, tu perdón, tu servicio y tu esperanza. El mismo Jesús que contó estas historias hace 2000 años está presente hoy, llamando suavemente a tu puerta. Yo te invito, abre tu corazón, deja que la semilla caiga en buena tierra. Permite que eche raíces profundas y que dé fruto abundante, fruto que permanezca para la eternidad. Y mientras seguimos este viaje juntos, suscríbete a nuestro canal para continuar explorando los tesoros de la palabra. Lo que hemos visto es solo el inicio. Hay mucho más que descubrir, mucho más que vivir, mucho más que experimentar del amor infinito de Cristo. Que las parábolas no sean simples historias que escuchaste, sino realidades que transforman tu día a día. Que tu vida sea un testimonio viviente de que el reino de Dios ya está aquí y que tú eres parte de su historia eterna. Que el buen pastor te guíe, que el Padre amoroso te reciba con brazos abiertos y que el Espíritu Santo haga de ti una parábola que otros puedan leer. Amén.